¿Qué tal? Hoy nos toca comenzar con el taller de incidencia política. Como los otros talleres, este taller de incidencia política va a estar dividido también en 4 sesiones, un poco siguiendo la misma lógica que he seguido en los otros talleres. Las 2 primeras sesiones van a estar dedicadas a explicar los principales conceptos básicos. Siempre dedico, también lo hice en el taller de Derechos Humanos y también en el taller del marco lógico, unas primeras clases introductorias a explicar los conceptos. Esto lo adelanto para aquellos alumnos que no hayan tenido la oportunidad de cursar mis otros 2 talleres. Siempre comienzo todos los talleres dando unos conceptos básicos, un vocabulario básico, para estar claro, para tener seguro que cuando estamos trabajando la parte más práctica o estamos desarrollando los planes de acción, nos referimos a los mismos, pues eso, las mismas palabras designan los mismos conceptos. También siempre me gusta dar una breve introducción histórica muy cortita para explicar por qué nos encontramos en el punto en el que nos encontramos. Como os decía, estas 4 sesiones de hoy van a estar, las 4 sesiones de este taller van a estar dedicadas a las técnicas de incidencia o de advocacy, como se dice en el mundo anglosajón. Las 2 primeras sesiones van a estar dedicadas a contestar preguntas básicas y conceptos muy básicos, tales como qué significa exactamente incidencia, cuáles son las características de la incidencia y cuáles son las causas, por qué merece la pena hacer incidencia, qué factores van a contribuir a que una estrategia de incidencia política tenga éxito, factores desde el punto de vista externo y factores desde el punto de vista interno, qué es un plan de incidencia, cuáles son las metodologías o las diferentes metodologías que se pueden aplicar cuando se inicia un plan de advocacy o un plan de incidencia, las preguntas básicas que tenemos que plantearnos y cómo desarrollar una buena estrategia para conseguir nuestros objetivos, qué significa exactamente el concepto de estrategia cuando lo aplicamos al tema de la incidencia política, y luego en estas primeras 2 sesiones relacionadas con el concepto de incidencia haré una pequeña introducción explicando cuál es la diferencia entre la incidencia pura y el lobby o el cabildeo, como decimos en el mundo hispano. Las 2 siguientes sesiones, la sesión tercera y la sesión cuarta, tendrán la intención de aproximarse a un punto de vista más práctico de la incidencia. Y entonces, con ese objetivo, se intentará explicar los pasos necesarios más lógicos, habiendo presentado las diferentes metodologías, para poder elaborar un plan de incidencia que tenga éxito, habiendo explicado previamente cómo se puede conseguir para que tenga éxito, cuáles son los factores claves internos y externos. Entonces, la metodología básica se explicará en los 8 pasos fundamentales en los que se suele dividir una estrategia de incidencia: la identificación y análisis del problema, la formulación de la propuesta de incidencia que queremos conseguir, análisis de los espacios de decisión y de los canales de influencia, las fortalezas, oportunidades y debilidades, o sea, un análisis FODA o DAFO, como dicen en el mundo anglosajón, de los elementos de nuestra estrategia de incidencia, cómo se formulan exactamente las estrategias de incidencia, o sea, qué tipos de posibilidades existen, cómo se elabora un plan de actividades para que nuestra estrategia tenga éxito y cómo se evalúa. Esa será la metodología que se desarrollará en las sesiones 3 y 4 y en las que se adelantará o se explicará exactamente cómo se elabora, repito, un plan de incidencia, y tendrán un enfoque más teórico. Retomando un poco lo que os decía, estas 2 primeras sesiones, las sesiones de hoy, nos vamos a centrar o vamos a dar cobertura a los conceptos más básicos de los que se trata cuando se habla de incidencia. Y cuando hablamos de incidencia tenemos que empezar por lo más básico. ¿Qué es lo que entendemos por incidencia? ¿Qué es la incidencia? La incidencia
o las actividades o las definiciones de incidencia siempre están muy relacionadas o muy enfocadas hacia la incidencia política. Hacer incidencia en términos generales, no incidencia política, es intentar iniciar una acción o iniciar una intervención en un sistema para lograr un cambio. La incidencia política, que es la que normalmente se lleva a cabo, es elaborar una acción o emprender una acción, iniciar una intervención en un sistema político con la intención de conseguir un cambio a mejor. Hablábamos también de este énfasis o de esta importancia de conseguir un cambio cuando hablábamos del marco lógico. ¿Os acordáis? Ahora estas clases de incidencia política son muy importantes porque van a enlazar bien con los otros dos talleres que dictamos anteriormente. En primer lugar, los proyectos de marco lógico tendrán mucho más sentido, sobre todo los proyectos de desarrollo, en un marco de incidencia en el que se pretendan cambiar las cosas, y además los derechos humanos suelen ser un objeto importante cuando se habla de la incidencia, porque suelen ser uno de los objetivos que se plantean en las estrategias, la mejora, alcanzar objetivos planteados por los países en temas de derechos humanos, suelen ser objetivos de los planes de incidencia. Por eso es importante tener relativamente claras las dos clases anteriores, sobre todo las de derechos humanos. Bueno, pues como os comentaba, la incidencia normalmente se lleva a cabo para conseguir cambios en el sistema político. La incidencia política es un proceso que conlleva la realización de una serie de acciones políticas por parte de organizaciones o personas que están interesadas en promover el cambio. Lo que es importante es que tiene que haber un sujeto activo, organizaciones o personas que tienen una causa en común, y tiene que haber la identificación de un problema tras un análisis o de un elemento del sistema político que se quiera cambiar. Las acciones están dirigidas normalmente a influir en las personas que tienen poder en la toma de decisiones, para, de esta forma, transformar las relaciones de poder. Es decir, el objeto de un plan de incidencia normalmente es promover un cambio, conseguir un cambio. Con nuestra acción o con nuestra intervención, nuestro objetivo final es promover un cambio. Pero este cambio lo vamos a promover a través del sistema político, influenciando a las personas que tienen decisión o poder de decisión dentro de este sistema político. El propósito de este proceso va a ser siempre conseguir un cambio específico que tenga como objeto siempre beneficiar o a la población en su conjunto o a aquellos sectores involucrados o a aquellos sectores que hayamos identificado como más vulnerables en relación con el problema que hayamos identificado o con el objeto de incidencia que hayamos decidido. Otro punto de vista relacionado con la incidencia, que a veces también se usa, es el de defender una causa. Defender una causa o también a un grupo de personas, bien sea en público o bien sea en privado, en una tribuna, en la televisión, en las escuelas, donde haya más probabilidades de lograr este cambio. Aquí también hablaríamos de hacer incidencia política, porque lo que se intenta cuando se defiende una causa es generar corrientes de opinión favorables a nuestro objetivo final para poder conseguir ese cambio, de tal forma que se puede hacer de manera pública, que es lo habitual, o de manera privada presionando a aquellas personas que tienen el poder de la toma de decisiones. De manera pública, como en la televisión o como en las televisiones o como en los medios de comunicación escritos o de radio prensa escrita o radio, van a beneficiar nuestros intereses en la medida en que vamos a ser capaces de llegar a una audiencia más amplia y generar una serie de corrientes de opinión favorables al objetivo que queremos conseguir. En algunos casos de incidencia se ha recurrido, entre otras acciones, a la publicación de informes, a hacer campañas educativas en las escuelas, a intentar presionar a diplomáticos, embajadas, a intentar poner a la diplomacia en pie a favor de nuestra propuesta. Se ha recurrido a la negociación cuando nos afecta directamente y nos dejan sentarnos en la mesa de interesados, intervenir directamente a la administración pública. Si podemos personarnos como grupo interesado,
se puede recurrir a la negociación si nos hemos convertido en portavoces reales de esa causa. Incluso se pueden hacer movilizaciones masivas, manifestaciones o medidas más extremas que algunas veces rozan, podrían llegar incluso a rozar la ilegalidad, o por lo menos no la ilegalidad, pero sí la falta de regulación. ¿Sí? La incidencia normalmente actúa sobre una situación sociopolítica y pretende que esta situación sociopolítica que hemos identificado como negativa se cambie. Bien, pues puede ser, os pongo ejemplos, disminuir la mortandad infantil de niños menores de 5 años, o disminuir la ratio de niños neonatos que nacen muertos, o de mamás que tienen problemas en los embarazos, o disminuir los niveles de desigualdad de algunos grupos vulnerables, como por ejemplo indígenas, grupos que se encuentran en situaciones de pobreza extrema. Y para ello queremos cambiar esta situación sociopolítica, la queremos cambiar, y la queremos cambiar promoviendo una serie de acciones de incidencia política para que las ideas que nosotros hemos considerado como buenas y que van a producir el cambio se puedan introducir en la agenda política y tengan visibilidad y afecten a la población, al final a los representados. La incidencia actúa sobre una situación sociopolítica y se pretende cambiarla mediante o bien la capacitación. Entonces a los grupos vulnerables se les dan los instrumentos necesarios para que ellos mismos sean capaces de hacer incidencia a favor de la causa que les está afectando negativamente, o bien a través de la movilización, que igualmente se les sensibiliza con que su problema tiene solución y se visibiliza su problema para ponerlo encima de la agenda, para ponerlo encima de la mesa en la agenda de los políticos. También se intenta motivar la participación en debates o incidir en los espacios de decisión. Todo esto veremos cuando montamos el plan de estrategia de incidencia política o de advocacy, veremos que son muy importantes los momentos, veremos que es muy importante el tipo de incidencia o el tipo de objetivo que queremos conseguir con nuestra incidencia. Es decir, no es lo mismo si nuestro objetivo final es reformar una ley o si nuestro objetivo final es incluir una cláusula en un presupuesto general. No es lo mismo si nosotros queremos dirigir nuestra incidencia a grupos locales, o si queremos dirigirla a grupos nacionales, o si queremos dirigirla a grupos de gobierno o al poder legislativo o al poder judicial. Dependiendo de a quién queramos dirigirnos y la accesibilidad de estas personas, nuestra estrategia de incidencia se elaborará de una manera o de otra. También tendremos que tener en cuenta, además de estos dos niveles que acabo de citar, el momento en el que nos encontramos. No es lo mismo hacer incidencia política justo antes de que se hayan aprobado los presupuestos que justo después, o cuando todavía tenemos un año para que nuestra propuesta quede recogida en los presupuestos generales del Estado o en los presupuestos locales. O sea, hay muchos elementos a tener en cuenta cuando se elabora una estrategia de incidencia. También puede ser que de manera adyacente o colateral al objetivo final se quieran incluir una serie de estrategias que pueden ayudar a nuestro objetivo final, como por ejemplo decíamos eso, capacitar, movilizar, participar en debates, crear espacios de decisión, sobre todo para generar corrientes positivas de pensamiento que apoyen nuestro trabajo. Se puede convencer a académicos que publiquen investigaciones que certifiquen o que nos den la razón en cuanto a al objeto que estamos pidiendo. Se puede hacer incidencia, por ejemplo, para que no se fume en los restaurantes, para que se elabore una ley, se promulgue una ley que prohíba fumar en los restaurantes. Pues podemos buscar aquí el apoyo de los científicos para que nos digan que de verdad fumar provoca cáncer de pulmón, y así podemos sentarnos con los parlamentarios que están encargados de debatir esta ley para intentar convencerles de las consecuencias negativas, y de ahí a lo mejor podemos conseguir que a lo mejor quizás una ley prohibiendo completamente fumar, no, pero que se adopten en los restaurantes dos espacios para dar la posibilidad de aquellos que no fuman de sentarse en un espacio donde puedan respirar
aire limpio. Esta fue un poco la estrategia de incidencia que se siguió, al menos en Europa, la que yo conozco, para intentar acabar con la posibilidad de que todo el mundo fumara en todos los sitios. ¿Veis? Dependiendo mucho del objeto que se quiera lograr. Os pongo un ejemplo. Nada tiene que ver con el desarrollo, pero lo mismo si nos dirigimos a un objetivo que está más centrado en el desarrollo socioeconómico. ¿Quiénes pueden emprender los cambios? En una situación normal, cualquier persona puede contribuir en la búsqueda de soluciones dedicadas a operar cambios, con la finalidad no de mejorar su situación y la del entorno en que se encuentran, sino que con la finalidad de mejorar la situación de cualquiera que esté afectado por ese elemento de incidencia política. Puede ser que sea un afectado directamente o puede ser que el sujeto o el grupo de personas que haya decidido iniciar un proceso de incidencia no sea uno de los afectados directamente, no sea un afectado directamente, sino un afectado indirecto que trabaja en una organización que se dedica precisamente a defender estas causas o estos temas. ¿Dónde se puede lograr la incidencia? El resultado de la incidencia no se va a lograr en el contexto o en el entorno. No va a ser solamente, o sea, la repercusión de un plan de incidencia no va a estar solo en el entorno o en el contexto en el que se ha iniciado el plan de incidencia. Es decir, el resultado final no va a beneficiar tan solo al grupo sociopolítico hacia el que se ha dirigido el cambio, sino que las personas que se han involucrado o han intervenido, aunque el objetivo final de la incidencia no les afecte directamente, y ponía el ejemplo, por ejemplo, de si queremos reducir la mortandad en niños menores de 5 años, pues si alguien interesado en este tema, que no tiene niños menores de 5 años, se embarca en esta defensa o en la elaboración de esta estrategia de incidencia, no solamente si consigue al final su objetivo, no solamente va a tener un impacto sobre el contexto final o sobre el entorno, sino que también se va a ver la lógica interna suya, de su organización o del grupo en el que se haya involucrado, también se va a ver favorecido en la medida en que una estrategia de incidencia a largo plazo genera muchísimas sinergias, crea redes, reorganiza, lanza liderazgos. Entonces se potencian una serie de habilidades de las que se va a ver beneficiada también la sociedad civil o el grupo de personas que ha decidido iniciar ese proceso de incidencia. ¿Cómo se va a lograr el cambio? El cambio se puede lograr por medio de un plan estratégico, siempre que sea viable. Se puede lograr, a través de un plan estratégico. Este plan estratégico hay que tener mucho cuidado porque es muy importante que sea un plan pensado, un plan debatido y sobre todo que sea un plan viable y que se pueda ejecutar en un plazo adecuado de tiempo y adecuable. Esto quiere decir que un proceso de incidencia va a conllevar el pensar mucho qué es viable, cuál es el problema que vamos a identificar como viable, y hay que delimitar muy bien cuál es el objeto cuál va a ser el objeto final de nuestro plan de incidencia, y luego que sea viable quiere decir que tenemos que planificar bien qué recursos económicos vamos a dedicarle, qué recursos humanos vamos a dedicarle, qué planificación vamos a desarrollar en relación, que sea ejecutable en un plazo determinado de tiempo, porque si no deja de ser viable. Eso significa que hay que desarrollar un cronograma bien pensado de actividades, ya lo veremos en la metodología, en el que vamos a incluir cuáles son las actividades que vamos a llevar a cabo para que nuestro plan de incidencia tenga sentido, sea de nuevo viable. Para todo esto, para poder llevar a cabo un plan de incidencia viable, lo primero que tendremos que hacer será realizar un diagnóstico que tendrá como finalidad reconocer o conocer a los actores o a las instituciones que tienen en sus manos la posibilidad de emprender el cambio. O sea, en primer lugar, lo que habrá que hacer es, por supuesto, identificar el problema, pero una vez identificado el problema, es muy importante también identificar aquellos centros que tienen el poder de la decisión. Yo yo he identificado un problema, o mi sociedad, mi agrupación, el grupo de interés al que pertenezco, la ONG, ha identificado un problema y la solución
que considera válida para conseguir el cambio en la situación sociopolítica de ese problema, está en manos de la decisión de alguien. Puede ser el poder local, en caso de que lo que se pretenda es cambiar pues la delimitación de los registros de la tierra o no sé, la titularidad de ciertas granjas que pertenecen a indígenas y que de repente se han puesto en manos de industrias extractivas, extractivas transnacionales, porque se les ha concedido una licencia para explotar. Pues aquí a lo mejor habrá que acudir al Poder Nacional para hacer incidencia y acabar con esto, y desarrollando legislación que prohíba este tipo de prácticas. Pues habrá que localizar quiénes son los sujetos los sujetos activos donde se concentra todo el poder de decisión. Para ello se hará una identificación y una situación y un mapeo de los actores, de las mentalidades, de las ideologías, de los discursos. Habrá que estudiar muy bien el tema y conocerlo muy bien desde el punto de vista también histórico y desde el punto de vista de las acciones que se han emprendido en el pasado, etcétera. Se requiere trabajar sobre soluciones que se puedan alcanzar, organizando recursos, soluciones que sean viables, que tengan sentido y sobre todo tenemos que tener previstos los recursos con los que contamos para poder llegar a este punto. ¿Cuáles son las condiciones así que parecen fundamentales? ¿Cuáles son las condiciones que parecen fundamentales cuando se habla de una incidencia eficaz? Pues en primer lugar habrá que basarse en hechos y no en suposiciones. No se debe suponer que mueren tantos niños y que hay que arreglarlo a la hora cuando nacen, sino que habrá que llevar informes científicos, hechos documentados, con resultados reales en los que se diga la situación es grave, hay un aumento de un 70% de niños neonatos que no reciben la atención médica necesaria y por la cual están falleciendo. Se necesita implementar destinar un presupuesto o desarrollar una ley para extender un mayor número de médicos o para extender la asistencia sanitaria básica a todos los ciudadanos, para que esto no ocurra. O sea, hechos reales. Sabemos que están muriendo niños, sabemos que hay un porcentaje que está creciendo y sabemos que la situación es alarmante. Hechos. Y sobre todo hay que huir de los sensacionalismos, hay que tener cierta autoridad y registrar resultados que puedan ser contrastados y que tengan fuerza en un debate. Hay que, desde luego, utilizar la experiencia práctica y con esta experiencia práctica enseñar al poder de decisión que tenemos la suficiente legitimidad, o sea, que la situación que queremos cambiar la conocemos la profundidad suficiente como para tener la legitimidad y la autoridad necesaria para poder demandar lo que estamos solicitando. La única forma que tendremos de convencer al que nos está escuchando es que entendamos muy bien la situación que estamos explicando y podamos apoyarnos en datos reales y científicos. Habrá que estudiar de una manera muy cuidadosa y muy preparada la planificación a corto plazo, a medio plazo, a largo plazo, porque habrá que ver quién está dispuesto a ayudarnos, quién no, por qué, a quién se le puede cambiar la mente y sobre todo habrá que ver muy bien qué tipo de actividades incluimos, cuáles tienen sentido, cuáles no. Habrá que comprometer y representar de una manera honesta a todo el grupo para el cual se está realizando la estrategia. Como decíamos, puede haber dos tipos de beneficiarios en los planes de incidencia. Puede haber beneficiarios directos, en ese caso yo soy el comprometido y voy a luchar bien por mi causa, yo y las personas que me están apoyando, pero luego también puede haber una incidencia indirecta, que es la más común, en la cual el cambio a mí no me va a afectar directamente, va a beneficiar a la sociedad, pero yo simplemente soy promotor del cambio. Entonces es muy importante, como también decíamos cuando elaborábamos los planes, los proyectos bajo el paraguas del marco lógico, que la comunidad de beneficiarios a
la que pretendemos ayudar se involucren en el plan de incidencia para entender muy bien cuáles son sus problemas y para entender muy bien cuáles son las soluciones más adecuadas para esos problemas, para ellos, soluciones que sean viables y que de verdad van a solucionar el problema que hemos identificado como tal. Y luego, por supuesto, hay que tener credibilidad. Credibilidad no solamente desde el punto de vista científico, sino también desde el punto de vista moral. Hemos tenido que tener una trayectoria intachable desde el punto de vista moral, desde el punto de vista legal, para poder solicitar un cambio sociopolítico con cierta autoridad, tanto dentro de la organización a la que pertenecemos como en el espacio político al que nos vamos a dirigir. No puede ser que una persona que ha sido acusada de corrupción por, yo qué sé, desfalco de un banco, luego pretenda pues hacer un plan de incidencia para conseguir dinero, porque no va a tener credibilidad, no se le va a otorgar la credibilidad que un plan de incidencia necesita. La incidencia se puede volver ineficaz en muchos puntos, o sea, desde varios puntos de vista. Cuando una organización tiene una reputación que no está aceptada, cuando no ha sido reconocida, como os digo, pues si de repente a una organización se le ha detectado que se le han cedido fondos para elaborar un proyecto, para hacer un plan de incidencia, y estos fondos los ha desviado y han sido corruptos y los directores de esta ONG se han quedado con el dinero, pues obviamente no tendrá la credibilidad suficiente como para iniciar otro plan de incidencia. La incidencia se volverá ineficaz cuando se detecta que no está basada en hechos y no está respaldada por aquellas personas en cuyo nombre se está llevando a cabo. Es decir, se quedará sin legitimidad y un poco vacía si en algún momento se llega a la conclusión de que hemos iniciado un plan de incidencia, pero las personas o el grupo de personas al que estoy intentando favorecer o beneficiar no está de acuerdo con la incidencia o no necesita el objeto final de la estrategia que he planteado. Entonces, nuestro plan de incidencia perderá fuerza. Cuando el plan está mal concebido o es poco claro en cuanto a lo que se pretende lograr, hay que proponer algo que sea sencillo, concreto y viable para que tenga legitimidad a la hora de pedirse. O cuando no esté relacionado con ningún proyecto de cambio y los mensajes se reciban con desconfianza o con escepticismo. Es decir, que lo que se esté planteando no suponga al final una mejora, sino que el plan de incidencia que se aplica, la ciudadanía o sobre todo los espacios de poder no sean capaces de percibir ese cambio, porque también hay que tener una cosa en cuenta. Cuando intentemos convencer a un centro de toma de decisión de que nuestro cambio es lo más apropiado, de que necesitamos aplicar un cambio en una situación sociopolítica para mejorarla, este centro de toma de decisión también va a intentar coger rédito si le convencemos para que apoye nuestra causa. Es decir, por ejemplo, se puede intentar beneficiar desde el punto de vista electoral de apoyar nuestra incidencia o puede tener intereses personales, pero tiene que quedar muy claro que si el centro de decisión o el poder nos va a apoyar, tiene que estar muy claro el proyecto de cambio y los mensajes que queremos lanzar. Es decir, para incidir, para hacer una incidencia, para hacer una estrategia de advocacy, para conseguir un cambio sociopolítico, se necesita tener mucha disposición y mucho compromiso y muchas ganas, porque conlleva tiempo, planificación, inversión de recursos, de pensamiento estratégico, conlleva mucho. Un análisis real y profundo de la situación actual y de la viabilidad de las soluciones que proponemos, un análisis real y profundo, y repito, incidiré mucho en esto, haré mucho hincapié en este elemento, porque si no tenemos un análisis real de la situación que queremos enfrentar, difícilmente la podremos cambiar. Y con un análisis significa que entendamos muy bien todo lo que está relacionado con la incidencia. Si otros gobiernos han iniciado acciones similares, otras regiones, acciones similares a las que queremos proponer se han iniciado en otros momentos en nuestro país, pero se han interrumpido por alguna causa. ¿Cuál ha sido la causa de esta interrupción? Tenemos que conocer nuestro tema, tenemos que ser realmente expertos en el tema sobre el que queremos incidir para conseguir credibilidad, y esto supone una inversión muy grande, una disponibilidad muy grande y unas ganas muy grandes de implicarse en el tema. Hay que conocer también con mucha profundidad el medio en el que se quiere incidir. Hay que conocer
exquisitamente el sistema de leyes, el sistema institucional, los momentos políticos, cómo funciona la estructura legal institucional jurídica en la que queremos incidir. Información sobre las leyes que están en proceso, quiénes pueden ayudar a llegar, quiénes se pueden oponer en el proceso. O sea, esto desde el punto de vista de la administración pública o desde el punto de vista de aquellas personas que ya se encuentran en el poder político y que tienen, pero a lo mejor nos interesa saber, porque al final muchas veces los funcionarios trabajan sobre las leyes que han aprobado el poder político y hay algunos elementos que se dejan a su decisión, algunos elementos en los que los funcionarios tienen cierta arbitrariedad o tienen relación directa con el político porque tienen que estar consultándole directamente, pues a lo mejor son un buen punto de entrada a los funcionarios. Hay que conocer muy bien el entramado institucional, sociopolítico, legal del medio en el que queremos incidir para poder tener cierto poder de influencia. Y luego hay que estructurar un plan estratégico que incluya soluciones, recursos, personas responsables, tiempo de ejecución que sea muy razonable en cuanto a la incidencia. Normalmente va a haber 3 tipos. Esto ya voy a empezar a resumir porque ya veo que se me va el tiempo porque hablo mucho. Como decíamos, la incidencia al final se trata de atraer la atención de una comunidad o de un conjunto de personas hacia un asunto que es muy importante y dirigir hacia quienes toman decisiones qué tipos de soluciones se pueden plantear. Trabajar con otras organizaciones y personas para intentar cambiar lo que ya existe y luego influir sobre personas, percepciones, políticas públicas, decisiones, opinión pública, sobre un asunto particular o sobre el clima político en general a través de acciones de petición directa. Resumiendo, hay 3 tipos de cuestiones que habitualmente admiten incidencia bastante bien. Asuntos dedicados, asuntos muy delicados, temas de apropiación de la tierra, temas de mutilación genital femenina, acciones afirmativas. Este tipo de acciones, de temas muy delicados, suelen admitir planes de incidencia bien. O sea, no es que sea fácil, pero se suelen trabajar planes de incidencia para cambiar, sobre todo en países que tienen estos problemas muy presentes. También asuntos controvertidos, donde hay diferentes intereses conferidos que están en juego y situaciones de desequilibrio de poder, como por ejemplo asuntos de medio ambiente, temas de lengua nacional, derechos laborales. Son temas que también admiten bastante bien la creación de planes de incidencia a su alrededor. Y luego asuntos críticos o determinados por una fecha que no puede esperar. Por ejemplo, una revisión constitucional, la próxima legislación, la convocatoria de las próximas elecciones, asuntos que tienen una fecha prevista, entonces alrededor de los cuales se suelen montar temas de incidencia temáticos para hacer presión. Y a los centros de poder normalmente les interesa hacerse eco de algunos de estos temas de incidencia para utilizarlo en sus campañas electorales cuando van contratiempo. La incidencia política no deja de ser una herramienta de participación ciudadana. La incidencia política es una herramienta. La incidencia política es una herramienta para la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones del gobierno o instancias de poder. O sea, es una forma, un medio a través del cual la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a los centros de poder, de decisión, donde la sociedad civil puede avanzar en sus donde a la sociedad civil se le permite avanzar en sus agendas y poder tener un impacto más real en las políticas públicas y participar de una forma más democrática y sistemática en la toma de decisiones. Al final, un plan de incidencia es una herramienta de participación ciudadana porque son momentos específicos en los que la sociedad civil, que puede estar formada por grupos de personas individuales más organizados o menos organizados, tienen la posibilidad de influir sobre las agendas políticas, sobre los espacios de toma de decisión. Normalmente en esta categoría de influencia se incluyen asuntos tales como democracia interna, conciencia, disposición de lucha, credibilidad, poder de convocatoria que tenga la organización, capacidad de movilización, existencia de buenos líderes y lideresas, relaciones con actores nacionales o internacionales, posibles alianzas existentes anteriormente. Todos estos elementos son muy importantes
para que los grupos de interés, la sociedad civil, organizada o desorganizada, tenga posibilidad de influir sobre estas agendas públicas. Y luego digo, el ciudadano siempre puede adherirse a alguno de estos grupos organizados o presentarse como voluntario en alguna de las organizaciones de la sociedad civil para ayudar en las campañas de incidencia política que le interesen o con las cuales se sienta más identificado, para promover al final este cambio. De tal forma que, sobre todo ahora y en las sociedades más desarrolladas, el poder político sí que está dispuesto a sentarse con la sociedad civil, escuchar al grupo de interesados, cada vez es más habitual, y así la sociedad civil se convierte en de alguna forma en un equilibrador del poder, en un elemento democrático que representa directamente a aquellos intereses que no ha recogido el poder político, en una herramienta de participación ciudadana al final. También la incidencia política se puede percibir como un ejercicio de poder, porque si se logra, en la medida en que se logra que incida en la toma de decisiones dentro de las instancias de poder o del Estado o de los poderes locales o de los poderes regionales, se va a fortalecer el propio poder que tiene la sociedad civil como sociedad civil. Se puede ver como el ejercicio de poder de parte de la ciudadanía frente al poder del gobierno, porque cuando se inician planes de incidencia y se llegan a las instancias de poder más alto e incluso se consiguen cambios reales, al final lo que ha pasado es que aquellos intereses que no se han recogido por el gobierno o por las instancias de poder político, la sociedad civil ha conseguido ponerlas encima de la mesa a través de planes de incidencia, sentándose a dialogar, a veces a través de técnicas de negociación, a veces precedidos por la presión de movilizaciones o por lo que sea. El poder político ha accedido a escuchar esas propuestas y las ha incorporado en la agenda. De tal forma que, en primer lugar, es una herramienta de poder ciudadano muy poderosa, muy importante y muy útil, en la que todos los que pensemos que nuestros intereses no han sido representados o que haya causas sociales que nos remueven, en las que podríamos de alguna manera provocar un cambio, tenemos la posibilidad o existe la posibilidad de adherirse a planes de incidencia y ayudar a que se cambien estas agendas. En la medida en que estas agendas en la medida en que se consigue el cambio de estas agendas políticas, la incidencia no solo es una herramienta de poder político, sino que se convierte directamente en una posibilidad de ejercer el poder político. Ahora, para que se pueda dar de verdad, o sea, aumenten las posibilidades de éxito de la ciudadanía frente al gobierno en este ejercicio de intento de ejercicio del poder, hay elementos que van a contribuir a la acumulación y a la consolidación de la fuerza social, como decíamos. Hay que tener una capacidad de análisis desarrollada. Si quieres formar parte de un plan de incidencia o tu organización está pensando en montar un plan de incidencia, lo primero que tienes que plantearte es si hay la capacidad de análisis suficiente como para poder elaborar un buen objeto de incidencia. Ahí tiene que haber una buena capacidad de propuesta, o sea, hay que ser capaces de que nuestra propuesta sea sólida, enganche, convenzca, al final tenga detrás una estrategia de marketing. Hay que tener una capacidad de negociación importante, hay que convencer al poder político que en un primer momento no ha recogido nuestra propuesta como prioritaria. Hay que convencerle de que sí es prioritaria y de que lo que le estamos planteando es una necesidad real de la mayor parte de la población. Y como os decía antes, la mejor forma de conseguir esta negociación es plantear hechos reales. Mira cuánta gente se ha movilizado alrededor de nuestra propuesta. Mira cuántos datos científicos avalan lo que estamos diciendo. Mira cuántos académicos. O sea, tenemos que tener una capacidad de negociación avalada con datos reales. Hay que tener una capacidad de investigación, porque claro, para poder elaborar esta propuesta y para poder llegar con una propuesta de negociación seria ante un sujeto del gobierno, del poder local o del poder político, es fundamental que hayamos investigado de una manera muy profunda, muy exacta, muy científica, la realidad que estamos defendiendo. Tenemos que entender bien, como os decía antes, si existen planes en otros países, si desde el punto de vista, si se han implementado políticas internacionales, si hay alguna organización internacional que haya iniciado propuestas similares a la que estamos planteando nosotros, con la idea de que todo esto sirva para reforzar la idea de nuestro plan de incidencia, para que todo esto apoye, ayude, soporte lo que estamos solicitando. Hay que tener
conocimientos, aparte de un conocimiento muy profundo de la materia que estamos tratando, de la temática que estamos defendiendo, además de tener una capacidad de propuesta, una capacidad analítica, una capacidad de negociación. Todas estas habilidades no hace falta que estén concentradas en una sola persona, pero sí que tiene que haber equipos dentro de la organización que sean capaces de desarrollar cada uno, que tengan fuerza en cada uno de estas cualidades o habilidades. Y además tiene que haber expertos en el manejo de la incidencia política, cómo elaborar una buena estrategia. O sea, alguien tiene que entender y visualizar la estrategia desde el principio hasta el final, aunque luego haya diferentes grupos que se dediquen a las diferentes etapas. Y por último, hay que ser capaz de manejar una gran cantidad de información. Una gran cantidad de información porque hay que estar, en primer lugar, continuamente actualizándose acerca de los propósitos de la incidencia que estamos planteando y además tenemos que ser capaces de manejar información muy rápida, muy actual, muy actualizada y una capacidad de reacción, de respuesta ante cuando nos sentemos a negociar. O sea, y tenemos que tener en la cabeza pues muchos datos pequeños, muchas comparaciones, para que seamos capaces de dar respuesta rápido a las preguntas que nos vayan planteando, porque lo primero que nos van a plantear es ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Y a quién beneficiáis? ¿Y por qué nos sirve lo que hay? Hay que tener muy clara cuál es la respuesta y para ello hay que manejar mucha información. Y si en este sitio se está haciendo y funciona, ya, pero no funciona porque hay esta laguna, hay que tener claro cuáles son los puntos fuertes y los puntos más débiles de nuestra propuesta. Como os decía, la incidencia para conseguir un cambio se puede percibir como una herramienta de participación ciudadana, se puede percibir como un ejercicio de poder político por parte de la ciudadanía cuando ya se ha conseguido ese cambio y también se puede considerar, y esto ya lo he dicho antes en la introducción, como un proceso acumulativo, porque la estrategia de incidencia, un plan de incidencia, requiere de per se mucha creatividad, mucha persistencia y hay veces que las victorias de una incidencia política van a estar precedidas por muchísimos fracasos o por varios fracasos que se van a deber a una mala planificación, a que el objetivo al final se ha desviado porque se ha adoptado otra ley que la ha anulado, a que no se han dimensionado bien los recursos de los que disponemos, o sea, millones de causas. Ahora, lo que es muy importante es que se aprenda de estos errores, no hay que rendirse, quizás hay que reformular el objetivo, pero no hay que rendirse. Si es una causa en la que de verdad creemos y vemos que el cambio en la situación sociopolítica que estamos buscando no se ha dado, no nos podemos rendir porque haya fracasos, hay que continuar, reconfigurar, redefinir el plan de incidencia, hacerlo más realista, más viable y de esta forma estaremos generando un proceso acumulativo de aprendizaje que se puede transmitir. Siempre va a requerir un plan de incidencia varias iniciativas complementarias para conseguir el objetivo. No, un plan de incidencia con una sola estrategia va a ser difícil. Se va a necesitar mucho poder social, mucha capacidad técnica, porque necesitaremos contar en momentos determinados con gente experta en redes sociales para que nuestro mensaje sea mejor difundido, con gente experta a lo mejor en comunicación, en mediación. Habrá que ver cuáles son las estrategias que mejor pueden funcionar con el objetivo que estamos planteando. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se hace incidencia política? Pues para resolver problemas específicos a través de cambios concretos en políticas y programas públicos, para resolver problemas específicos a través de cambios concretos en políticas y programas públicos. La mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil con las que estamos trabajando deberían estar comprometidas con la justicia, con la democratización, con el desarrollo social sostenible, y todas ellas quieren cambiar uno o varios aspectos de la realidad, es lo lógico. Una organización de la sociedad civil siempre tiene como mandato final conseguir cambios, conseguir mejorar al final la situación que se plantea como crítica, ¿no? Ese es un poco el espíritu o el objetivo final de una organización de la sociedad civil. Entonces pretende resolver problemas específicos. Un plan de incidencia siempre pretende resolver problemas específicos a través de cambios muy concretos. Y estos cambios tienen que quedar recogidos en programas o políticas públicas, para que no afecten solo a los 5 vecinos de mi localidad, sino que tengan un impacto más ambicioso. La incidencia política pretende encauzar sus esfuerzos en soluciones de problemas específicos dentro de las realidades que maneja. Se elaboran planes, se implementan estrategias,
Es importante desde el principio que la población afectada, como os venía diciendo, los beneficiarios directos, queden perfectamente involucrados en la estrategia que estamos diseñando, para que tengan algo que decir, para que su voz se oiga, para que nuestra estrategia sea eficaz y para que se garantice un cambio real en la vida diaria de la población que va a ser beneficiaria directa de nuestro plan de incidencia. Es decir, la pregunta que os hacía inicialmente es ¿por qué se hace incidencia política? Pues para resolver problemas específicos a través de cambios concretos por medio de programas públicos o políticas públicas. O sea, es muy importante aquí el elemento público. También se hace para fortalecer y empoderar a la sociedad civil. Como os venía diciendo, es un proceso acumulativo. Como os venía diciendo, es un proceso que va a permitir que el impacto no esté solo en el exterior, sino también en el interior, porque va a permitir la construcción de alianzas. Estas alianzas se mantendrán una vez que el plan de incidencia se haya implementado. Se van a formar líderes y lideresas, que no todo el mundo tiene la posibilidad de concentrar habilidades de negociación, capacidad analítica, capacidad de investigación, capacidad de propuesta, pero siempre en cada generación o en cada sociedad, de repente cuando se lanza un plan de incidencia, se descubre a alguien que tiene unas sorprendentes dotes de liderazgo. Se construirán nuevas relaciones a nivel nacional e internacional que se pueden utilizar en un futuro para otros temas. Se fortalecerá y en general se empoderará a la sociedad civil, porque se le dará la posibilidad de que se sienta ante el poder político e incluya en la agenda política temas que tocan la representación directa de los ciudadanos y que los poderes políticos no están considerando. En este caso, planificar y llevar a cabo elementos de incidencia no solamente contribuye a solucionar problemas concretos, sino también a fortalecer a la sociedad civil. Entonces, ¿por qué se hace incidencia? Porque se quieren resolver problemas específicos a través de cambios, gracias al impacto que se tenga en programas y políticas públicas, porque se pretende fortalecer y empoderar a la sociedad civil. Y también se hace para promover y consolidar la democracia en general. La incidencia política va a permitir una relación continua, constante entre la sociedad civil y el Estado. En este contexto no deja de ser un ejercicio de democracia real, puesto que aquellos elementos que no ha recogido el poder político, aquellos ciudadanos que no han sido escuchados, lo van a hacer a través de esta representación, a veces directa, a veces indirecta, de la sociedad civil, que va a llevar a la agenda política algunos puntos que el poder político no ha considerado, bien porque no es rentable desde el punto de vista electoral, bien porque no es rentable desde el punto de vista económico, bien porque, bueno, por lo que sea, siempre va a haber una capa de la sociedad que va a quedar más invisibilizada, y el hecho de que haya grupos que hagan incidencia política va a permitir que esta población que ha quedado de alguna manera más invisibilizada pueda elevar su voz y poner sus problemas encima de la mesa. De esta forma se elaborarán políticas más transparentes, porque la sociedad civil va a estar ahí encima para ver dónde se está fallando, dónde están fallando los poderes del Estado, para poder señalar y para poder incidir y para poder intervenir al final en la agenda política. Conforme se vaya avanzando en el logro de este objetivo, se irán transformando las relaciones de poder entre las instituciones del Estado y la sociedad civil. Y todo esto debería suponer la tendencia hacia un modelo más democrático, de tal forma que el elemento fundamental o el objetivo fundamental de hacer incidencia política es, por supuesto, conseguir ese cambio, el identificar un problema concreto, proponer un cambio a través de una política pública, pero también fortalecer a la sociedad civil y de esta forma conseguir una sociedad democrática más justa. ¿Cuáles son los factores que contribuyen al éxito de la incidencia política? Pues aquí contemplamos factores externos y factores internos. Yo creo que voy a dejar aquí la clase de hoy porque son muy largos y no quiero dejarme no quiero cortar a mitad los factores externos o los factores internos. Ha sido una clase relativamente densa porque hablar de la incidencia sin tener un plan de incidencia adelante es un poco abstracto. Sin embargo, he intentado ser lo más concreta posible y sobre todo he intentado poneros ejemplos para que quede claro cuáles podrían ser los objetivos fundamentales o cuáles son los procesos que se generan cuando surge la idea de montar un plan de incidencia, de montar un plan de advocacy en el mundo anglosajón. ¿Qué es lo que queda detrás?
Ahora, para la siguiente clase, todavía de conceptos, o para la siguiente sesión, todavía de conceptos, os explicaré cuáles son los factores que contribuyen al éxito, aunque ya hemos adelantado algunos, ya hemos introducido algunos, pero sistematizaremos los factores que van a contribuir al éxito de una buena incidencia política y los dividiremos en dos, factores externos y factores internos. Explicaremos qué es exactamente un plan de incidencia y cómo se compone. Adelantaremos también cuáles son las metodologías más comunes para iniciar estos planes de incidencia que previamente habremos explicado, y explicaremos el concepto de estrategia, qué tipos de estrategias se pueden implementar cuando se habla de estrategias de incidencia política. Y por último, daré unas notas muy breves acerca del concepto de lobby. Explicaremos que el lobby no deja de ser una forma de hacer incidencia política, pero se diferencia en que sus acciones están mucho más concentradas, son mucho más cortitas y están representadas normalmente por grupos de presión o cabildeo. Desarrollaremos una tipología básica en relación con esto, pero será muy cortito porque no es el objeto de nuestro taller. Igualmente, como os digo, aunque no hemos terminado de completar la hora, vamos a parar aquí porque no quiero dejar los factores externos a mitad, que es lo que nos pasaría si iniciáramos, y tampoco quiero cansaros o apabullaros con información en la primera sesión. Muchas gracias por vuestra atención. Como siempre os digo en todos los talleres en los que imparto, la clase la podéis seguir a través de una presentación PowerPoint que os facilitará el centro, o que probablemente el centro haya colocado debajo de la pantalla. No sé exactamente cuál es la metodología que se va a seguir. Si tenéis cualquier duda o tenéis o os puedo ayudar, os puedo aconsejar porque estáis en algún punto estancados o queréis iniciar un plan de incidencia. Antes no me he presentado porque ya lo he hecho en los otros dos talleres y asumo que la mayor parte habéis participado en los otros dos, pero tengo experiencia montando planes de incidencia porque tengo un largo recorrido trabajando con ONGs en estos temas, de tal forma que si necesitáis ayuda, por favor, en cualquier punto, en cualquier elemento, así sea algún concepto que nos ha quedado del todo claro, poneros en contacto conmigo. Mi currículum es mi correo electrónico es eva.estaun@gmail.com. Me podéis mandar un mail, o si tenéis necesidad de hablar de una manera más directa conmigo, podéis poneros en contacto con el centro, que os facilitará mi Skype, y yo estaré encantada de tener una charla con vosotros para ver si puedo daros cobertura o puedo echaros una mano de alguna forma. Esa sería además una buena recompensa para mí, poder daros cobertura desde el punto de vista más práctico, para ver que estos talleres han tenido implicación y han tenido repercusión en vuestros trabajos y en vuestros intereses personales y profesionales. Sin nada más, nos vemos en la siguiente sesión. Un abrazo, hasta luego.